amigos, amén. Y es por eso que estamos nosotros aquí en esta noche. Y por eso que el Señor en esta noche me ha encomendado predicar su palabra. Amén. Gloria a Dios. Quiero, hermanos, bueno, primeramente yo creo que todos aquí conocemos de la palabra de Dios. Este capítulo donde voy a leer yo, donde voy a llevar la palabra, creo que es conocido por muchos. Los jóvenes que antes recibían lo que son enseñanzas, ¿verdad? Les contaban estas historias. Pero en este momento ya no va a ser tipo historia, sino va a ser una predicación, porque en este pasaje, hermanos, vemos nosotros la vida a veces de este personaje que cuando el Señor le habló y le dijo que fuera, amén, le mandó una comisión. Él no hizo caso, e hizo lo contrario que Dios había dicho. Amén. Amén. Sí, sí. Y muchas veces eso es lo que pasa a nosotros en nuestra vida, hermanos, que a veces como jóvenes, que ya para los que ya pasamos en la juventud, a veces nosotros, nuestros papás nos decían, hijo, quiero que hagas esto. A veces nosotros por rebeldía no queríamos hacer las cosas. Sí, amén. O decía, quizá, bueno, a mí lo personal y otros hermanos quizá que vivieron en el campo, a mi papá a veces nos decía, hay que ir a traer leña. Y a veces nosotros no queríamos ir a traer leña porque no queríamos, nos daba vergüenza, amén, que la gente nos viera cargando leña. Especialmente nosotros los varones, pues que las niñas, ¿verdad? A uno ya crecidito le gustaban las niñas y no quería que los vieran a uno. Quizá la señorita le decía a la mamá, vaya quizá a hacer la molida, amén. Y ella no quería ver porque quizá había un novio o un muchacho que les gustaba y no quería que los vieran cargando con el maíz. Amén. Pero a veces, hermano, así pasa, y en la vida cristiana también a veces pasamos nosotros por eso. Pero es necesario, hermanos, que nosotros veamos la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Amén. 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 Quiero que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Amén. Gloria a Dios. Yo no escribí mucho, hermano, porque me voy a centrar más en lo que es el pasaje de la Biblia y vamos a aplicarlo a nuestra vida. Amén. Amén. Gloria a Cuando Dios. lo tengan, me dicen amén. 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 Porque dice la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Jonás, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aleluya. Amén. Vamos a leer el versículo 6 otra vez, porque a mí me llama la atención esto. Amén. Y dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aleluya. Venimos en palabra de Gracias, oración. Jesús, por tu amor. Bendito Señor, en esta hora, Padre amado, estamos, Señor, delante de ti, bendito Padre. Darte gracias, Señor del cielo, por la comisión que nos has dado, bendito Dios, de predicar tu palabra. Gracias, Señor del cielo, por tener en el corazón de mi hermano, Señor del cielo, de darme ese privilegio, Señor, de hablar tu palabra, Señor. Pero en esta hora, Dios mío, no quiero ser yo, Señor de la gloria, el que hable, sino quiero, Señor del cielo, ser únicamente el canal, bendito Dios, para que tú puedas, Dios mío, hablar a través de mí, Señor de la gloria, y llevar una palabra de bendición, una palabra, Señor, de aliento, de fortaleza, Señor de la gloria, una palabra, Señor del cielo, que pueda tocar un corazón, Señor de la gloria, y pueda, Dios mío, sentir, Señor del cielo, que tú estás, Dios mío, en este lugar. Yo he sentido tu presencia, Señor. He sentido, Dios mío, tu Espíritu Santo. Y quiero, Señor de la gloria, que sea derramada, Dios mío, de tu Espíritu en este lugar, Señor. Y que cada uno reciba tu palabra, Señor de la gloria. No por mí, Señor del cielo, sino que seas tú, Dios mío, a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya.
como decía, les iba diciendo, hermanos, a veces nosotros en nuestra vida cotidiana, nuestra vida secular, amén, nosotros como hijos a veces desobedecemos a nuestros padres. Y a veces, hermanos, la desobediencia de nosotros como hijos traen consecuencias a nuestra vida después de que han pasado quizá unos años. No puede ser en el mismo instante, pero ya en unos años más adelante podemos ver las consecuencias de nuestra desobediencia. Amén. Porque a veces, hermanos, nosotros o nosotros que ya somos padres, como padres, a veces aconsejamos a nuestros hijos. Y les decimos, no cometas este error porque nosotros quizá cometimos este error antes y pagamos el error. O no cometas este error porque nosotros ya sabemos que alguien más cometió ese error y le fue mal. Pero a veces la rebeldía que hay en nuestra vida, o como somos seres humanos, somos personas de carne, amén, y sentimos algo como que no está bien, amén. A veces nosotros decimos, no, él lo dice o nuestro papá lo dice porque ellos ya están viejos. Hermanos, a veces en nuestro caso pasa a veces, que a veces nosotros le decimos algo a los hijos y ellos no quieren escucharlo. Y a veces nosotros decimos, ok, lo vamos a dejar que hagan sus decisiones, y a veces les ha ido mal. Amén. Y a veces a nosotros nos ha pasado eso. Amén. Y en esta noche, hermanos, vamos a hablar acerca de Jonás. Amén. ¿Cuántos conocen a Jonás? Amén. Lo conocemos a través de la Biblia, amén, por medio de la Biblia. Amén. Jonás dice que Jonás era un profeta galileo, era del pueblo de Israel. Amén. Dice que Jonás recibió una comisión grande. Amén. Y la comisión de él dice que era de ir a predicar el evangelio. Pero no era un evangelio quizá de aliento a alguien, no era un mensaje que alguien quizás se sentía solo, se sentía triste. No, era un evangelio, hermanos, de arrepentimiento. Dice la palabra del Señor de que a él el Señor le habló y le dijo, Jonás, dice, levántate y ve a Nínive. Nínive era un lugar, una ciudad, un pueblo gentil. Amén. Dice la palabra del Señor que Nínive, dicen que Nínive era un lugar donde la gente era muy mala. Y el miedo quizá le hizo a Jonás, amén, no ir a predicar la palabra. Pensando quizá porque ellos lo iban a matar. Amén. Quizá por miedo. O quizá lo hizo también porque quizá no quería. Amén. Quizá él pensó entre sí de que Dios se iba a arrepentir y que los iba a perdonar y no iba a pasar lo que él estaba diciendo. Amén. Así que Jonás dice que lo que hizo Jonás hizo lo contrario que Dios le había dicho. Aleluya. Amén. Y las consecuencias, hermano, que llevaron a la desobediencia de Jonás fueron muy malas. Y ustedes ya lo conocen. Amén. Por eso les decía que la desobediencia a nuestros padres como jóvenes, por los que ya pasamos como de jóvenes, pero aún tenemos a nuestros padres que en la edad adulta, por los que tienen a sus padres en la edad adulta, a veces la desobediencia, hermano, trae consecuencias a nuestra vida. Amén. Y son consecuencias que a veces van a marcar nuestra vida para siempre. Quizá la jovencita se vaya a equivocar y le vaya a decir quizá el padre o la madre, ese muchacho no te conviene. Porque es un muchacho quizá que no conoce de Dios, el que no conoce de Dios que es un borracho, y quizá es un muchacho que es pandillero, pero a la muchacha le gusta. Y ella dice, no, a mí me gusta él y me voy a quedar con él. ¿Y qué es lo que pasa a veces? La desobediencia de los padres trae su consecuencia. A veces la joven o la señorita, por no obedecer a sus padres y dejar a ese muchacho, llega a tener una relación con él y de eso resulta un pecado. Y viene una consecuencia de ese pecado. Amén. Amén. Y ese pecado, hermano, es el que va a marcar la vida del joven para siempre. La señorita que anda en la escuela ahorita, amén, por un error que cometan, va a echar a perder toda su juventud. ¿Cuántas hemos visto nosotros bueno, quizá afuera, no de la iglesia, afuera de la iglesia, o quizá también ha pasado casos en la iglesia, que jovencitas que han tenido hijos a temprana edad, ¿qué es lo que ha pasado? Han dejado la escuela, han echado a perder su futuro. Porque en este país una persona que deja de estudiar o que no tiene un buen nivel académico, o sea, no puede desempeñar un buen trabajo. Y por lo mismo no puede tener un buen sueldo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Descuidar lo que es su vida
para poder trabajar, poder a conseguir el alimento para poder mantener a su, en este caso, a su hijo. Amén. En el caso de los jóvenes, también un error que puedan cometer, meterse con una señorita y de ese error, de esa desobediencia, resulte que la novia esté embarazada. ¿Qué es lo que va a pasar? Deja la escuela, echa a perder su futuro y tiene que trabajar para mantener una familia. ¿Pero por qué? Por la desobediencia. Porque a veces no querer escuchar a los padres. Amén. Gloria a Y Dios. Jonás, vemos, hermanos, que Jonás dice que en vez de hacer lo que Dios le había dicho, él hizo lo contrario. Amén. En lugar de Jonás levantar y decirle, ok, Señor, sí voy a hacer como dijo Samuel, heme aquí, Señor. Amén. Él no dijo así. Él quizá escuchó la voz de Dios, pero él lo que hizo fue en su corazón hacer lo contrario. Dijo, no, yo no voy. Es una forma de ver la rebeldía que había en Jonás. Pero hermanos, si vemos, a veces nosotros podemos decir, no, ese hijo del vecino que no es cristiano, pues por eso es así, porque es rebelde, porque él no conoce a Dios. Amén. Pero vemos en la Biblia, hermanos, que aún grandes siervos de Dios también, hermanos, fueron rebeldes. Amén. A escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que cuando Jonás, cuando Dios le habló a Jonás de ir a predicar a Nínive, lo que él hizo fue agarrar un barco e irse para otro lugar. Amén. A este lugar dice, era Tarsis. Amén. Dice que se le dice el capítulo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, también como cristianos no hacemos eso? Huimos de la presencia de Dios. Amén. Y a mí me ha pasado, hermanos, y yo esta palabra, cuando el hermano Noé el sábado en la célula me dijo, hermano, le toca llevar la palabra, le digo, amén. Y luego digo yo, bueno, ¿en qué voy a predicar, Señor? Y luego dije, no, esta palabra no es para los hermanos. Dije yo, esta palabra va a ser para mí. Aleluya. Y el día lunes o martes me habló el pastor y me dice, varón, dice, ¿cómo está? Le digo, bien. Dice, ¿y usted? Le dice, no, dice, también. Dice, varón, dice, no lo hemos visto en la iglesia. Dice, ¿qué está pasando? No se queden. Dice, yo quiero que usted trabaje, dice, pero quiero verlo en la iglesia. Y le digo, Señor, ¿será que esa es la confirmación? Porque digo yo no estoy haciendo nada por el Señor. Y yo sé que Dios quiere que yo haga algo. Amén. Amén. Porque yo siento en mí que tengo mucho que dar. Amén. Gloria a Dios. Porque yo siento que yo he sido bendecido, quizá con una familia. He sido bendecido con un buen trabajo. Aunque no tengo a mis padres, digo yo, gracias a Dios, porque yo he sido un hombre bendecido. Amén. Amén. Digo, yo sé que el Señor quiere trabajar en mi vida. Yo sé que el Señor quiere usarme. Gloria a Dios. Digo, ¿en qué me va a usar el Señor? Digo, yo no sé todavía, yo no sé cuál es mi talento. Quizá ya conozca cuál es mi talento, pero no lo quiero desarrollar. Pero el Señor ya lo sabe. Quizá otros hermanos se han dado cuenta y yo no me he dado cuenta de eso. Y a veces sí pasa, hermanos, que el Señor quiere usar a cada uno de nosotros en un área que Dios ve que uno va a trabajar, que va a servir y que va a ser de bendición a otros. Y yo quiero ser igual. Digo y cuando estaba leyendo esta palabra, digo, wow. Digo, Dios, digo, hablando directamente con este hombre. Y este hombre rechazando la voz de Dios. Desobedeciendo la voz de Dios. Digo, yo quisiera que Dios me hablara a mí directamente y me dijera, hey, a ver, levántate, yo quiero que hagas esto. Yo quizá, no sé, me volvería loco. Yo como le digo al hermano hoy que venía, le digo, es que, dice, hermano, siéntese, le digo, es que no puedo, le digo. No sé, estoy ansioso, no es de que esté nervioso, le digo, es que estoy ansioso de hablar, de predicar la palabra de Dios. Y decir lo que el Señor, le digo, quiere hacer en mi vida y lo que el Señor quiere hacer en su vida. Amén. Únicamente tenemos nosotros que abrir nuestra mente y escuchar la voz de Dios, pero buscar la presencia de Dios también. No huir de la presencia de Dios, sino buscar, acercarnos y buscar de la presencia de Dios. Porque yo sé que Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Amén. No seamos rebeldes, no hagamos oídos sordos a la palabra de Dios. Amén. Porque yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Amén.
Pero este hombre, hermano, yo no sé por qué este hombre, Jonás, en lugar de escuchar la voz de Dios e ir y predicar, y no era una gran cosa que tenía que predicar, amén, no era gran cosa lo que tenía que decir. Lo que tenía que decir era unas simples palabras que Dios le había dado. No era como ahora que nosotros tenemos que leer, repasar y buscar textos de la Biblia para poder predicar una palabra, para poder llevar una palabra de bendición, una palabra de exhortación, una palabra de aliento, una palabra de arrepentimiento a una persona, a un hermano, sino que eran unas palabras que Dios les dejaba, que Dios les daba a ellos. Ellos no tenían que pasarse horas estudiando la Biblia, no tenían que pasarse, yo no sé si en ese tiempo ellos oraban, buscaban de la presencia de Dios, pero Dios hablaba con ellos. Sí. Amén. Gloria a Dios. Yo digo, ¿cómo este hombre, Jonás no pudo hacer caso a la voz de Dios? Y vemos las consecuencias de eso. Sí, amén. Cuando dice que él se metió al barco, amén, dice que él lo primero que hizo es lo que hacemos la mayoría de nosotros: echarnos a dormir. En lugar de buscar de la presencia de Dios, en lugar de orar, hermano, de hablar con Dios, es lo que hacemos nosotros, nos echamos a dormir. Hermano, ya no es tiempo de estar durmiendo. Hay que levantarnos, hermano, hay que levantarnos y pelear por lo que Dios quiere para nosotros. Dios tiene una gran bendición para su vida y para la mía, pero tenemos que levantarnos, no echarnos a dormir. Amén. Porque el haragán, hermano, el haragán no gana nada, sino aquel que trabaja, aquel que se esfuerza. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Digo, es lo que yo debo de hacer. Yo me he comprometido, le he prometido al Señor de que ahora en adelante, hermano, yo sé que el Señor me bendice con trabajo, pero a veces la bendición del trabajo puede ser un estorbo para que nosotros busquemos de la presencia de Dios. Amén. Puede ser un estorbo que impida que nosotros, que el Señor pueda agradarse, que el Señor pueda usarnos en su obra. Amén. Porque a veces, hermano, la bendición así como viene, así se va. Porque nosotros a veces le ponemos más importancia, hermano, a las cosas materiales que a las cosas del Señor. Ya no es tiempo que nosotros nos durmamos, ya no es tiempo de estar dormidos, sino al contrario, de levantarnos, hermano, de hacer algo para la obra del Señor. Amén. Porque a veces desperdiciamos mucho tiempo, y digo, yo a veces lo hago, y mi esposa lo sabe, y ya ella le ha dicho, a veces yo desperdicio parte de mi tiempo en el teléfono, en estar en los juegos que hay. Claro que no son unos juegos que son malos, pero a veces le quitan el tiempo a uno, le roban el tiempo en lugar de uno estar leyendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Y eso es lo que no debemos de hacer nosotros. A veces el enemigo, eso es lo que pone, hermanos, nos pone las cosas fáciles para que nosotros vayamos a eso y descuidemos las cosas del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 4, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Amén. Hermanos, el Señor nos ha delegado a nosotros una familia, un hogar. Ahora vamos por los hermanos. Nuestro hogar, hermanos, la podemos ponerle un significado como si fuera una barca. Amén. Y los que están adentro del barco, hermanos, está el capitán, los marineros y el resto de la tripulación, o quizás los pasajeros. Nosotros, hermanos, somos los capitanes del barco. Nosotros tenemos la responsabilidad. Pero a veces, hermanos, por un pecador que haya en la familia, o por alguien que el diablo esté usando, hermanos, y que esté poniendo pecado, que esté poniendo rebeldía en el corazón, a veces, hermanos, la familia, el barco, a veces se siente que se hunde. Porque a veces los padres ya no aguantan a los hijos, o los hijos ya no aguantan a los padres. Pero, hermanos, en ese momento es cuando nosotros debemos de buscar de Dios. Debemos de doblar rodillas y buscar de la presencia de Dios. Y no ponernos a pelear con nuestros hijos. No ponernos, hermanos, a discutir con ellos, sino al contrario. Doblar rodillas y buscar la presencia de Dios, y que Él sea el que tome control de nuestra vida. Que Él sea el que tome el control de nuestro barco. Amén. Porque si no, ese barco se va a hundir. Así nos pasemos nosotros con los niños gritándoles, con los hijos gritándoles. Los gritos no van a llegar a nada. Sino al contrario, tenemos que doblar rodillas. Buscar de la presencia de Dios. Para que el Señor trabaje en el corazón de nuestros hijos y que pueda cambiar esa rebeldía que hay en ellos. Pero debemos de entregárselos en las manos del Señor. Porque a veces nosotros en nuestra fuerza ya no podemos pelear con ellos. Debemos dejar que el Señor sea que trabaje en la vida de ellos. Porque el Señor es el que se va a encargar, hermanos, de moldear la vida de ellos. Como el barro, dice la palabra del Señor, como el barro en mano del alfarero, así tiene que ser. Los hijos tienen que sufrir.
nosotros tenemos que sufrir, quizá hemos sufrido, amén, pero para poder llegar a que el Señor nos moldee y poder ser un vaso útil para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, dice, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Como les digo, a veces, hermanos, nosotros nos dormimos en nuestros laureles, como dice. Amén. A veces nosotros en nuestro cuarto dormido, hermanos, y a veces nuestros hijos quizá hablando con alguien más por teléfono o viendo cosas que no deben de ver. Amén. Pero eso, hermanos, es porque nosotros a veces descuidamos lo que es la oración, descuidamos buscar de la presencia del Señor. Amén. Sigue diciendo en el capítulo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aleluya. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Seguir dormidos? ¿Dejar que el diablo haga con nuestra familia lo que quiera? ¿Ah? No, hermanos, no es tiempo de dormir, como decía, es tiempo de levantarnos, hermanos. De levantarnos y clamar a nuestro Dios para que nuestro barco no se hunda. Esta gente de aquí, los marineros, ellos dicen que cada uno tenía un Dios. Podemos pensar en que quizá vamos a verlo en nuestra vida ahorita en la actualidad. Quizá una persona que es católica iba ahí, una persona que era mormona, una persona que era testigo de Jehová. ¿Cuántas denominaciones hay? Y cada uno tiene su forma de servir a Dios, de buscar a Dios. Amén. Y dice que ellos, cada uno dice que clamaba a su Dios, pero dice que ellos no los escuchaban. Porque había alguien que tenía un pecado, alguien que estaba en ese barco, pero que era el culpable de que todos estén sufriendo, de que todos estén temerosos y con miedo de morir. Amén. Por una persona nada más. Amén. Y dice que este hombre se le fue, el capitán o el patrón de la nave se fue y le dijo: ¿qué tienes tú, dormilón? Dice: levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros. Aleluya. Una vez más le digo, hermano, no es tiempo de dormir, no es tiempo de que nos quedemos durmiendo, es tiempo de que actuemos. Amén. Es tiempo que nos levantemos, hermanos. Es tiempo que le creamos a Dios. Amén. Porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros en nuestra vida. Sí, gloria. Amén. A veces, hermanos, nosotros pasamos por muchas situaciones en nuestra vida, quizá enfermedades, y el Señor quiere obrar en nuestra vida, pero a veces nosotros ignoramos la voz de Dios. Sí. A veces nosotros lo que hacemos es primero acudir al doctor, amén, y no buscar de la presencia de Dios. Claro, que no digo que no es bueno, eso es bueno, buscar un doctor. Pero ¿por qué no acudir primero al que es el doctor de doctores? Al médico por excelencia. Amén. Gloria a Dios. Él no necesita, hermano, que usted vaya y se saque sangre para que lo examine. Él no necesita que usted le dé primero un anticipo para que lo pueda examinar. No. Él lo único que le pide, hermano, es que usted doble rodillas y clame a Él. Amén. Sí, amén. Porque los oídos del Señor están dispuestos a escucharnos, hermanos. Pero todo depende de nosotros, de que le podamos creer a Dios, de que busquemos de la presencia de Dios. Amén. A veces en nuestra vida vienen muchas situaciones también. A veces en nuestra familia, hermanos, a veces hay mucha gente de que a veces los que no conocen de Dios tienen problemas en sus hogares. Y aún aquellos que conocen de Dios, hermanos, a veces el diablo se levanta y viene a turbar la paz, la tranquilidad en sus vidas. Pero ¿por qué pasa a veces eso? Porque descuidamos nosotros de buscar la presencia de Dios. Sí, hacemos a un lado al Señor y le damos prioridad a otras cosas. Amén. Así que, hermanos, en esta hora no es tiempo de que nosotros durmamos. Esta corta palabra, hermanos, que el Señor puso en mí para ustedes es para que nos fortalezcamos cada día. Amén. Y busquemos de la presencia de Dios. Amén. Que ya no nos estemos dormidos, hermanos, sino que despertemos, nos levantemos y hagamos algo. Busquemos de la presencia del Señor. Amén. Si el Señor nos manda una comisión, hermanos, de ir y predicar el Evangelio, hagámoslo. Si el Señor le dice: hermana, yo quiero usarte, o le dice: yo quiero usarte en la alabanza, hagámoslo. Si el Señor dice: yo quiero usarte quizá enseñando, hagámoslo. Porque el que nos llamó, hermano, no es el hombre, sino es Dios. Es aquel que dio su vida por nosotros y que está a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Dice la palabra: Señor, intercediendo por cada uno de nosotros. Sí, gloria a Dios. Si en nuestra vida, hermano, nosotros le hemos fallado al Señor, es tiempo que nosotros volvamos una vez más
al camino del Señor. Amén. A buscar de la presencia del Señor. Porque lejos de Dios, dice la palabra de Dios, no somos nada. Amén. Así que si buscamos de la presencia del Señor, si buscamos del Señor, grandes cosas van a venir a nuestra vida. El Señor va a hacer grandes cosas. Pero únicamente debemos de escuchar la voz de Dios. Y no ser rebeldes, sino al contrario, hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que, hermanos, Gloria a Dios. que el Señor bendiga esta palabra. Y quiero que ustedes se pongan de pie, hermanos. Quiero cantar una alabanza. Yo sé que el Señor ha tocado su vida. Ha hablado a su corazón como la habló a la mía. Porque antes de dar esta palabra, hermano, la palabra es para el que la predica. Amén. Sí, amén. Así que, hermanos, vamos a cantar una alabanza de oración. Vamos a terminar con una oración y después damos tiempo al pastor. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por pido, Señor, de la gloria que tú derrames de tu bendición sobre tu pueblo, Señor. Y que no el tiempo, Dios mío, de dormir, Dios bendito, sino despertarnos, Señor, de la gloria. Cada uno entienda, Señor del cielo, que buscar de la palabra, la presencia tuya, Señor, no es una pérdida de tiempo, Señor, de la gloria, sino al contrario, Dios mío, es ganancia, Señor, de la gloria. Por eso te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre amado, por este privilegio que me diste, Señor. Bendice mi vida, Señor, bendice mi familia, bendice a cada hermano presente, bendice este hogar, bendito Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Antes de dejar aquí, quiero darle las gracias a Giovanni, la bienvenida. Amén. Él es un amigo que yo lo conozco desde hace tiempo. Amén. Yo he conocido su vida. Quizá él no conoce toda la vida mía, pero en el tiempo que compartimos, yo lo he estimado bastante. Y yo no sé por qué ahora, en estos días, estos últimos tiempos, estos días, hermanos, yo he sentido una gran conexión con él. Amén. Y yo sé que el Señor tiene algo grande para él. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero yo siento decírselo de parte del Señor, que Dios tiene algo grande para ti. Gloria a Dios. Aleluya. Yo le digo a mi primo, no somos parientes, pero yo le digo al primo, le digo, hay que seguir adelante buscando al Señor. Amén. Yo te invito a que busquemos del Señor juntos. Yo voy a estar contigo. Amén. Gloria a Dios. Espero que algún día el Señor pueda hacer una obra en tu vida. Gloria a Dios. Porque el Señor quiere hacer una obra. Todo, quizás hoy,
Todo es que abras tu corazón. Amén. Y dejes entrar al Señor. Sé que quizás estás pensando que hay muchas cosas. Amén. Quizás han venido a tu vida muchos problemas. Y que esos problemas quizás te han llevado a cometer errores en el pasado. Pero ahora es tiempo de cambiar eso. Es tiempo de que el Señor haga un cambio en tu vida. Si tú quieres hacerlo. Amén. Porque Dios, dice Dios, llama a la puerta. Él toca la puerta. Si tú quieres abrir el corazón al Señor, puedes hacerlo en esta hora. Amén. Porque el Señor está hablando. Y si hacemos oídos sordos y no escuchamos la voz de Dios, podemos sufrir mucho. Amén. Como el personaje que vimos ahora. Dios le habló a él y él no quiso escuchar la voz de Dios. ¿Qué fue lo que pasó después? Las consecuencias a veces de la desobediencia, de no escuchar la voz de Dios, es terrible. Pero en esta hora tienes la oportunidad. Si quisieras hoy entregarle tu vida al Señor, da la invitación, lo puedes hacer. Si lo quieres hacer hoy. ¿Lo quieres hacer? Señor. ¿No? ¿Otro día? Bueno, la palabra está dada. Amén. Y pues el Señor se encargue, amén, de hacer la obra como la ha hecho en nuestra vida. Amén. El Señor les bendiga. El tiempo para nosotros.